Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a tener nuestra primera clase de ecología del día no, sino del cuarto periodo. Eco hace rato no venía a visitarlos, entonces Eco hoy tomó la decisión de venir a saludarlos y de venir a visitarlos a ustedes, ¿cierto que sí? Entonces me van a poner mucha atención. Resulta que, bueno, vamos a hacer un recuento, vamos a hacer un repaso, un recorderis, mejor dicho. ¿Quién es Eco? Un osito que pasea por el mundo ayudando al planeta. Es un oso, ¿cierto que sí? Pero es un oso panda, es un oso polar, es un oso de ojos, es un oso pardo. ¿Qué tipo de oso? Es un oso pardo. Ok, Pardo. listo, es un oso pardo, ¿cierto que sí? Eco es un oso pardo. ¿Dónde vivía Eco? En el bosque. Ok, Eco vivía en el bosque. ¿Y qué ocurrió cuando Eco vivía en el bosque, Andrés? Profe, las abejas desaparecieron y él se fue a buscarlas. Ok, bueno, vamos hasta acá. Entonces, Eco es un oso pardo, vivía en el bosque y un día las abejas desaparecieron y él fue a buscar a las abejas, ¿cierto que sí? Vamos acá. ¿A dónde fue a buscar a las abejas, chicos? Ciudad. A la ciudad. ¿A dónde más fue a buscar a las abejas? La selva húmeda. Al A la castillo selva del húmeda. señor y a la selva húmeda. A la selva húmeda, a la ciudad, ¿a dónde más fue? Y a un castillo donde un dragón, no sé, un dragón Profe, pero empezaba a ellos se les olvidó decir algo. Cuéntame, Andrés. Profe, que en la ciudad a Eco le contaron una historia de un mago que contaminó a todo. Ok, pero no, stop. Primero vamos a nombrar los lugares y luego vamos a decir qué ocurrió en los lugares, ¿listo? Entonces me han dicho la ciudad, me han dicho la selva húmeda. ¿Se acuerdan cuando Eco se encontró con un pulpo, un calamar? ¿A dónde estaba Eco? ¿A dónde llegó Eco cuando encontró a ese pulpo o a ese calamar? ¿A dónde llegó? al mar. Creo que sí, la palabra, profe. Ok, al mar o al océano. Luego Eco se encontró con una foca. Cuando Eco se encontró con una foca, ¿a dónde llegó Eco? ¿Polo Norte? Sí, Polo Norte. Polo Norte, ¿cierto que sí? Cuando Eco se encontró con una foca, Andrés entonces llegó al Polo Norte. En estos viajes que ha hecho Eco a diferentes lugares, en estos diferentes lugares a los que, digámoslo, a los que ha llegado Eco, ¿Eco ha encontrado a sus amigas las abejas o no ha encontrado a sus amigas las abejas? No, profe. No, cierto que sí, no ha encontrado a sus amigas las abejas. A cambio de encontrar a sus amigas las abejas, ¿qué ha encontrado? Caen los cambios climáticos, un calentamiento global. Ok, entonces Isabel nos dice, profe, ha encontrado cambio climático, ha encontrado calentamiento global. ¿Qué más ha encontrado Eco? El deshielo de los polos. El deshielo de los polos. ¿Qué más ha encontrado? La deforestación, profe. La deforestación de la selva húmeda. La destrucción, ¿cierto que sí? ¿Ya dijeron la contaminación que hacía el mago? La contaminación, por ejemplo, también ha encontrado la contaminación. Entonces, bueno, Eco iba en búsqueda de sus amigas las abejas, ¿cierto que sí? Pero Eco no ha encontrado a sus amigas las abejas, sino que ha encontrado unas problemáticas de pronto muy diferentes a la que él iba a buscar, ¿cierto? Él iba en búsqueda de sus amigas las abejas que habían desaparecido. Pero Eco no las ha encontrado, sino que ha encontrado una serie de problemas. Resulta que su amigo Eco de acá, su profe Eco, pues se cansó, estaba cansadísimo. Eco se cansó porque él era en búsqueda de sus amigas las abejas y, digámoslo al contrario de encontrar a sus amigas las abejas, lo que ha encontrado son muchos problemas globales frente al medio ambiente. Resulta que Eco decidió tomarse unas vacaciones,
Por eso es que Eco no había venido a clases, ¿sí ve? Es que Eco decidió tomarse unas vacaciones, por eso Eco no había venido a clase con nosotros. Resulta que Eco se fue para una playa. Eco se fue para una playa donde estaba el mar, donde está la arena, y se encontró con este monito de acá. Este monito de acá le dijo que tranquilo, que él lo iba a llevar a donde una posada de los elefantes, es como a un sitio donde está una manada de elefantes, y que esta posada era supremamente tranquila. ¿Cierto que sí? Que esta posada de los elefantes era súper tranquila. Resulta que cuando Eco llegó a la posada, Eco empezó a hablar con este señor de acá. Este es el elefante mayor, es decir, es como el sabio de los elefantes, es el elefante mayor. Y Eco le contó porque estaba de vacaciones, entonces Eco le dijo que él se había cansado porque él estaba viajando por todo el mundo buscando a sus amigas las abejas, pero que no había encontrado a sus amigas las abejas, sino que había encontrado muchos problemas que han sido causados por culpa de, muchos de ellos han sido causados por culpa del hombre, como la contaminación. Entonces, ¿saben qué? Le dijo el elefante a Eco. El elefante le dijo que tenía que cambiar su pensamiento. ¿Por qué? Porque el ser humano se había cometido cosas que no son tan buenas, como por ejemplo la contaminación, y gracias a la contaminación ha aparecido el calentamiento global, el deshielo de los polos y demás, pero que los seres humanos también han hecho cosas muy buenas para el mundo. ¿Quieren saber cómo le contó cuáles son las cosas buenas que ha hecho los seres humanos? Buenas para el mundo a Eco. El elefante quería cambiar un poco el pensamiento de pobre Eco, porque al profe Eco le decían los seres humanos y él se imaginaba que éramos como terroristas, como personas muy malas, seres vivos muy malos. Entonces resulta que el elefante le contó la siguiente historia. Esta historia se llama La pluma del pájaro de oro. La pluma del pájaro de oro. Resulta que, ¿sí ven este señor de acá? Sí, señora. Resulta que este señor de acá, ¿cómo ven a este señor? ¿Cómo de dónde vendrá ese señor? ¿Ustedes qué creen? ¿De China? Japón. Japón, profe. Bueno, por aquí me dicen de China, de Japón. Resulta que él era un anciano. Él no era un señor joven. Él era un anciano. Y un día se enfermó. Y le dio una enfermedad supremamente grave, Sebastián. Le dio una enfermedad súper grave. Entonces, él era papá de estas personas que están acá. ¿Cuántas personas tenemos nosotros acá? 6, profe. 6. 6, ¿cierto que sí? 6 personas. Él era el padre de estas 6 personas. Resulta que él les pidió a sus hijos de que por favor fueran a buscar el pájaro de oro y que tenían que pedirle al pájaro de oro una pluma porque con esa pluma él se iba a salvar. Si no tenían esa pluma, si no conseguían esa pluma, pues él sencillamente iba a fallecer. Entonces el hermano mayor, que se creía muy valiente, tomó el mejor caballo de su papá y se fue a buscar al pájaro de oro. Pero resulta que él no sabía que el pájaro de oro se encontraba en una montaña muy difícil de llegar. Y se fue en su caballo a buscar la pluma del pájaro de oro, pero este muchacho desapareció. Nunca más regresó a auxiliar a su padre ni nada por el estilo. Él desapareció en el camino. Luego de que nunca volvió y el padre cada vez empeoraba de salud, pues los dos siguientes hermanos, el segundo hermano y el tercer hermano, decidieron ir en búsqueda ¿de qué? De la pluma de oro. Decidieron ir en búsqueda de la pluma de oro. Resulta que, como les decía, el pájaro que tenía la pluma de oro él vivía en una montaña, pero no sabían estos dos chicos en cuál montaña era. Entonces, el segundo hermano decía que fueran hacia una dirección y el tercer hermano decía que fueran hacia otra dirección completamente distinta. Entonces, nunca se pusieron de acuerdo para ir a una dirección correcta a buscar
el pájaro de oro. Hasta el momento, ¿cuántos hijos han ido en búsqueda de la pluma de oro? 3. Profe, eran 3. 3. ¿Y cuántos eran en total? 6. 6. Entonces, ellos dos, por no ponerse de acuerdo y por andar discutiendo, tampoco lo lograron. Ya quedaban pocos intentos. Permítame un segundito y le doy entrada a Valeria, que salió de la clase. Resulta que los siguientes 3, cada vez el padre estaba peor de salud. Él ya iba a fallecer. Entonces, los siguientes tres hermanos decidieron ir en búsqueda de el pájaro de oro. Mírenlo acá. Él es el pájaro de oro. Pero ellos fueron más astutos y más inteligentes. ¿Por qué? Resulta que cada uno tenía una cualidad que lo hacía único. Entonces, el cuarto hermano, el primero de los 3, el cuarto hermano, él era muy astuto para hablar con las personas. Él era muy culto. Entonces, el cuarto hermano iba caminando por todo sitio preguntándole a las personas si conocían la historia del pájaro de oro para que le pudieran dar indicaciones de dónde podría ser que quedaba la montaña donde estaba el pájaro de oro. Resulta que el segundo hermano era el más astuto. El primero era muy culto, era muy culto y él sabía dialogar muy bien con las personas. El segundo era muy astuto. Cuando llegaron a la montaña, el segundo hermano logró engañar al dragón para poder entrar a la montaña. Y el tercer hermano, es decir, el hijo menor de todos los hijos del Señor, era el más encantador. Él tenía, digámoslo, como la capacidad de poder hablar, digámoslo, con su sonrisa, con sus ojos, transmitía mucha tranquilidad y esto hizo que el pájaro le diera las plumas sin ningún problema. Y con esto se salvó su papá. Con esto que hizo este último muchacho se salvó el papá. ¿Qué creen ustedes, chicos, que ocurrió con estos 3 últimos chicos? ¿Cuál será de pronto qué hizo que ellos sí lograran tener la pluma de oro? Evelyn. Profe, ellos se unieron. Ellos de verdad hicieron, digamos, que la hermandad. Ok. Ellos se unieron, hicieron como un equipo, como, digámoslo, Trabajo en grupo. Tú lo dijiste en una palabra, hermandad. Ellos eran hermanos y ellos se unieron como hermanos. Mafe, cuéntame, ¿tú qué puedes decir? ¿Qué crees que fue lo que hizo que estos chicos sí lograran llegar a la montaña y encontrar el pájaro de las plumas de oro y demás? Que todos se unieron en que los 3 hermanos se unieron en grupo y lograron conseguir las plumas para ayudar a su papá. Ok, que los 3 hermanos se unieron en equipo y lograron conseguir las plumas para ayudar a su papá. Isabel. Profe, yo creo que los últimos 3 los hicieron pues trabajando en grupo y como dijo Evelyn también en hermandad. Ok, y hay otra cosa que no hemos nombrado, es que cada uno tenía características diferentes. El primero era culto, el segundo era muy astuto y el tercero era encantador. Si hubiese ido el culto y el astuto sin el encantador, ¿lo hubiesen logrado? ¿Ustedes qué creen? No, señora. No, señora. O si hubiesen ido el culto y el encantador, ¿lo hubiesen logrado sin el astuto? No, señora. No, señora. Entre las 3. ¿Por qué no lo hubiesen logrado? Si faltara alguno, ¿por qué no lo hubiesen logrado? Porque cada uno tenía su característica diferente. Ok, porque cada uno tenía su característica diferente, ¿cierto que sí? Cada uno tenía su característica diferente. Pues resulta que esta historia que contó el elefante mayor, el elefante sabio, es una historia para que nosotros nos demos cuenta que los seres humanos también hemos hecho muchas cosas buenas por el mundo. ¿Cómo cuáles, profe? Mira, por ejemplo, los seres humanos, cuando iniciaron a aparecer, cuando apareció el ser humano en el planeta Tierra,
los seres humanos empezaron a crear herramientas para sobrevivir. Muchas de estas herramientas, en la actualidad, aún utilizamos herramientas que los antepasados iniciaron a crear. También empezaron a crear a cubrir su cuerpo. Perdóname, mami, perdóname. Perdón, chicos. También empezaron a cubrir su cuerpo. ¿Cómo es eso de cubrir su cuerpo? Ponerse, crear ropa. Ponerse Crear ropa vestimenta. con... Ok, empezaron a crear la vestimenta. Luego de crear herramientas que les sirviera para sobrevivir y de crear el vestuario para su cuerpo, resulta que el ser humano creó el fuego. ¿El fuego le sirvió para qué? El fuego le sirvió para calentarse, pero también le sirvió para cocinar lo que ellos estaban cazando. Inicialmente, los seres humanos utilizaban muchas herramientas de caza, ¿cierto que sí? Muchas herramientas de caza, pero esto que ya cazaban ya podían cocinarlo, ya no se lo tenían que comer crudo, sino ya podían cocinarlo porque ya inventaron el fuego. Luego de inventar el fuego, crearon la rueda. ¿Cómo se imaginan ustedes que puede ser la rueda que crearon? La primera rueda que crearon. Una rueda de piedra. Una rueda de piedra, dice Julián. ¿Quién más? A ver, ¿cómo se imaginan ustedes que puede ser la primera rueda inventada? A ver, vamos a ver. Como la de Julián. ¿Todos se imaginan? Una rueda de arena. Una rueda de arena, dice Dylan. Pues resulta que cuando Yo crearon... también creo como la de Julián. Ok, como la de... Y arcilla, profe. De arcilla, dice Isabel. Resulta que cuando crearon la primer rueda, pues la vida resultó ser mucho más fácil para los seres humanos. ¿Por qué? Porque el inventor de la rueda no solamente hizo que el transporte fuera, digámoslo, que empezara a existir esta palabra transporte y que pudieran ir de un lugar a otro de forma más fácil, sino que también, por ejemplo, facilitó el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas personas, facilitó el trabajo para muchas personas. Aparte de inventar la rueda, también otra personita por allá descubrió las matemáticas y ya empezaron a hacer cálculos, es decir, ya podían contar. Entonces podían decir, bueno, mi familia es de 1, 2, 3, 20 personas. ¿Cuántos bananos tengo que conseguir para cada uno? Entonces ya podían hacer cálculos. Luego de que podían hacer cálculos, encontraron formas de generar energía a través del sol, a través del agua, a través del viento, con los molinos. Empezaron a encontrar formas de generar energía, que la energía hoy en día es una de las fuentes que nosotros más utilizamos, ¿cierto que sí? Bueno, luego de esto, empezaron luego de generar energía, el ser humano se ideó el reloj y con el reloj pudo medir el tiempo. ¿Cuál sería el primer reloj que inventó el ser humano, chicos y chicas? Profe, yo sé. ¿Cuál, Andrés? Profe, el de sol. El de sol, el reloj de sol. ¿Cómo es ese reloj de sol, chicos? ¿O ustedes qué han escuchado sobre el reloj de sol? Profe, yo creo que también existió el reloj de arena en ese tiempo. Ok, listo, pero antes del reloj de arena existió el reloj de sol. ¿Cómo será el reloj de sol? ¿Qué será el reloj de sol? Cuando Andrés nos dice, profe, reloj de sol, Isabel. Profe, yo creo que el reloj de sol, pues tenía como los que tenemos ahorita, pues con el fin de medir pues el paso de las horas. Pero ¿cómo? ¿Cómo, Andrés? A ver, ¿cómo tú que nos nombraste el reloj de sol? ¿Cómo crees que funcionaba el reloj de sol? Profe, digamos, si apenas estaba amaneciendo, el reloj pues estaba arriba. La flecha indicaba hacia arriba. Y a medida de que iba bajando el sol, la flecha iba bajando.
Ok, Evelyn, cuéntame. Profe, era por la sombra que reflejaba el sol. Uno miraba la hora. Correcto, Andrés y Evelyn. Resulta que se idearon, bueno, por ejemplo, lo podían hacer con el cuerpo de cada uno de ellos, pero pues era muy difícil pararse las 24 horas a mirar cuál era el cambio de la sombra. Entonces se idearon poner, por ejemplo, un tronco. Entonces, como la sombra del tronco iba variando a medida que iban pasando las horas del día, pues ahí ellos fueron descubriendo que se podía medir el tiempo. Y el primer reloj lo hicieron a través de este método, a través de la sombra que se refleja con el sol. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cuál fue el segundo reloj que se inventaron? Bueno, el primero El fue, reloj de digámoslo, arena. un poco técnico. ¿Cuál? El reloj de arena. El reloj de arena. ¿Y cómo es ese reloj de arena? O sea, hay unas cositas así. Hay unas cositas así como dos y hay un agujerito chiquitico y entonces acá digamos que está toda la arena, pero uno lo voltea y empieza a caer y uno va sabiendo la hora. Ok, Carol, cuéntame. Yo te quería decir que de esos relojes de sol, en Pablo VI hay uno. Ok, Carol, perfecto. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántos granos de arena creen ustedes, chicos y chicas, que puede tener un reloj de arena de los que se inventaron hace muchos años para medir las ¿cuántas horas del día tiene? ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. 24 horas. 24 ¿Cuántos horas. granos de arena creen, chicos, que había dentro de ese reloj? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo podrían ustedes? La mitad del curso tiene la cámara apagada. Jennifer, Sebastián, Dana, Isabela, Valeria, Andrés, Isabel, Cristina. Por favor, vamos a encender la cámara. ¿Cuántos Profe, granos, Dylan, crees que pueda tener un reloj de arena para medir las 24 horas? 50. 50, dice Dylan. ¿Serán 50? A ver, Evelyn, ¿tú qué crees? 24. 24, dice Evelyn. No, Carol, mentiras, no, porque serían muy poquitos. profe, Andrés, cuéntame. profe, yo creo que por ahí unos 10.000 granitos de arena por poquito. Por poquito, dice Andrés. Bueno, les voy a hacer una pregunta, chicos y chicas. Ustedes me dicen que el día tiene 24 horas, ¿cierto que sí? ¿Cuántos minutos tiene cada hora? 60 minutos. O sea, 60 granos. 60 minutos. 59. Y cada minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 60. segundos. 60. segundos. ¿Y 60 por 60 cuánto es? 60 por 60. 120 granos. 120, 60 por 60, 120 gramos. No, hagan la operación. A ver, quiero ver que hagan la operación. 60 por 60. ¿Cuánto, Julián, nos da 60 por 60? 120, profe. 120 no da 3600. 3600, profe. La respuesta correcta es 3600. Es decir, que para medir una hora, solamente una, de las 24 del día necesitaban 3600 granos de arena. Ahora van a hacer esta multiplicación. El que la haga súper bien y súper rápido tiene 5 y en ecología. Vamos a multiplicar 3600, que es los granos de arena por una hora, vamos a multiplicarlo por 24 horas que tiene el día. 3600 por 24. Vamos a ver quién lo logra. 86.400. Ok, Isabel, ¿en qué lo hiciste? Quiero ver la operación. Calculadora. Muéstrame la operación. Van a hacer la operación con lápiz. El que me muestre la operación hecha con lápiz tiene 5 días en ecología. 3600 por 24. Carol, Isabel y Sebastián van a prender la cámara, por favor. 3600 por 24. Profe, va 86.4.
3.600 por 24. A ver, tenemos que ser manuales. Para eso tenemos lápiz, porque es que las calculadoras piensan rápido. Pero nosotros no necesitamos calculadora, necesitamos hacerle ejercicio a nuestra mente. A ver, 3.600 por 24. Luisa María, Dylan, no la están haciendo. Vamos a ver. Los tengo a todos haciendo. No es opcional. Todos deben estar haciendo la multiplicación. 3.600 por 24. No es opcional. 3.600 por 24. 3.600 por 24. A ver. ¿Quién hace primero la operación y me muestra la operación? Mira. Uy, espérame. A ver. Tienes que mostrármela. Ok, Nicole. Ok, Jennifer, perfecto. 1300 es un 3, un 0 y un 6. Es que casi no. Mafe, ¿te quedó mal? ¿Cómo me dices, Lulu? Profe, mira. ¿Cómo se escribe 1636? 1636. 1636 se escribe 1, 6, 3, 6. 1636. Ok, listo. Evelyn. Profe, mira. 400. 86.400. Ok, eso es correcto. Entonces, a Evelyn que le dio un número distinto, es decir, que no, la multiplicación no está bien hecha. El resultado son 86.400. Entonces, ¿cuántos granos de arena necesitaban tener dentro del reloj de arena para contar un día, 24 horas del día? 86.400 granos de arena. Resulta que, bueno, luego de que este hombre inventó el reloj, el hombre empezó a pintar las cuevas. ¿Han visto, por ejemplo, películas en donde se ve los jeroglíficos que hacían en las paredes de las cuevas? ¿Quiénes los han visto? Profe, eso lo hacen también en el Rey León. Ok, Dylan nos dice en el Rey del León, por aquí. Yo también las he visto, por ejemplo, en la Era de Hielo. ¿Han visto la Era de Hielo? Cuando Manny entró a una cueva y lo que los seres humanos le hicieron a su familia y demás. Eso se llaman jeroglíficos. Esta fue la primera base como de pintura que empezaron a hacer los seres humanos. Y así desarrollaron el alfabeto. ¿Qué es el alfabeto? Pues, profe, El abecedario, profe. El abecedario. profe, ¿me dejas decir algo? Claro que sí. Profe, ellos hacían la pintura con agua y carbón y trituraban el carbón para hacer la pintura, profe. Perfecto. Listo. Así descubrieron el alfabeto, es decir, empezaron a descubrir el lenguaje. Cuando nosotros hablamos de letras, también empezamos a hablar de lenguaje, ¿cierto que sí? Luego empezó a crear ámbitos de creatividad, es decir, empezó a descubrir que podía inventar la música, empezó a descubrir que había arte, empezó a descubrir que podía inventar la poesía y empezó a ser muy creativo. Y así como empezó a ser muy creativo, inventó el microscopio y el telescopio. Y gracias al microscopio y al telescopio, pues empezó a desarrollar todo lo posible en la medicina. ¿Cómo qué? Como por ejemplo las vacunas, las cirugías, la anestesia, los rayos X, ¿cierto? Empezó a descubrir todo acerca de la medicina. Luego de descubrir todo acerca de la medicina, ya empezó a construir trenes, aviones, carreteras y puentes. Y con esto se hizo, digámoslo, como un acercamiento más hacia la comunicación con otros sitios.
porque también diseñaron el telégrafo, el teléfono, la cámara, el televisor, el computador, y la comunicación a través de esto pues empezó a ser mucho mejor, que esta es en la época en donde nosotros nos encontramos, ¿cierto? Porque si tenemos un familiar en otro país, por ejemplo en Estados Unidos, en España, en Italia, en otro país, nosotros podemos comunicarnos con estas personas, ¿cierto que sí? Y también el hombre inventó el cohete y exploró el espacio, chicos y chicas. Y llegó hasta la luna, imagínenlo. El hombre ha llegado hasta la luna. Entonces, el hombre no solamente ha hecho unas cosas negativas como es el pensamiento que tiene el profe Eco, sino que el hombre también ha hecho muchas cosas positivas. Ustedes, chicos y chicas, ¿qué le dirían al profe Eco? Van a leer la siguiente pregunta. Cada uno y cada una de manera mental. Señora, Vamos a leer la pregunta que está en pantalla. Cada uno y cada una de manera mental. ¿Qué dice la pregunta? darnos comida. ¿Qué hay si de nuestros países? ¿Qué hay sin contaminantes? No. ¿Qué dice la ¿Darnos pregunta? comida? ¿Por qué no leen la pregunta? A ver, vamos a leer. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿Qué otra? Cosas positivas ha hecho el hombre? ¿Qué otras cosas positivas ha hecho el hombre? ¿Ustedes qué le dirían al profe Eco para cambiar la perspectiva que tiene sobre nosotros los seres humanos? Alison. Ha podido crear muchas cosas más nuevas. Algunas son muy buenas para el ambiente. Ok, Evelyn. Plantamos arbolitos o planticas. Bueno, digámoslo que algunos, ¿cierto que sí? Algunos. Porque todos no. ¿Qué otras cosas positivas ha creado o ha hecho el hombre para el mundo? Dylan, Jennifer, Andrés, Dana, Nicole, Matan Julián. animales, darnos de comer. La Mira, Lulu. energía, Matando animales para darnos de comer. Bueno, si tú crees, depende cómo tú lo veas, porque por ejemplo, si hablamos con una persona vegetariana, va a decir que este acto no es bueno, ¿cierto? Porque está destruyendo la vida. Jennifer, tú me decías. la energía, profe. La energía, listo, la energía. ¿Y con la energía qué se crea, chicos y chicas? El oxígeno. El oxígeno. La luz. La luz. La luz. ¿Y qué más? Por ejemplo, para yo poder tener este computador conectado, para yo poder tener este computador dando clases, yo lo tengo conectado, enchufado a una toma. Esa toma, ¿qué me trae a mí para que el computador funcione? Energía. Electricidad. Electricidad, ¿cierto que sí, Dylan? Nos trae electricidad. Si no hubiese la electricidad, pues seguramente no pudiésemos estar dando clase por este medio, porque ¿cómo conecto el computador sin electricidad? ¿Cierto que sí? A ver, ¿ustedes qué están haciendo en este momento de su vida? Por ejemplo, en este momento, ¿qué están haciendo? Acá en clase con la profe H. Aprendiendo sobre lo que hicieron nuestros ancestros. Ok, estás aprendiendo, estudiando. Estudiar. ¿Y cómo se llama esa actividad de aprender, de estudiar? Tiene un nombre, inicia por E. ¿Qué se pudo haber inventado? No, ¿qué se pudo haber inventado el hombre para que nosotros estemos acá? ¿La qué? Emprender. El No, estudio. el estudio, pero dicho de otra forma. El colegio. No, El aprendizaje. no. Le ponemos el conector la y luego una palabra que inicia por E. La, E, Electricidad. La enseñanza. no, la electricidad. ¿La qué, Jennifer? Ecología, profe. No. ¿Y si están en La sociales? enseñanza. La educación.
La educación, el hombre también se inventó la educación. Si no hubiese la educación, entonces no estuviéramos acá, ustedes no fuesen a un colegio, ustedes no, de pronto no aprenderían todas estas cosas que el hombre se ha descubierto, como las matemáticas, el aprender a hacer cálculos o el aprender a valorar lo vivo, que es lo que ustedes aprenden en ciencias naturales, ¿cierto que sí? Bueno, mis amores. Se acabó la clase, entonces vamos a despedirnos de Eco, por favor, se despiden de Eco. Nos vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga juicioso. ¿Listo? Profe, chao, chao, profe, que tengas un maravilloso día y chao, profe Eco. Chao a Chao, todos. Andrés, que te vaya bien. Gracias. Que Dios los bendiga.